Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy vamos a ver el tema cómo obtener la cooperación de nuestros hijos. Les invito a que prendan su camarita y podamos hacer una oración todas juntas por esta enseñanza. Señor, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy, Señor. Hoy te damos gracias por la palabra que tú nos quieres mostrar. Señor, nosotros estamos buscando cada día más de ti, Señor. Y también estamos buscando cómo poder, Señor, ser sabias con nuestros hijos. Hoy, Padre Celestial, te damos gracias por esa enseñanza que vamos a recibir. Y así te suplicamos, Señor, con súplica te pedimos, Señor, que tú nos reveles tu palabra, que tú hagas, Señor, que tengamos esos oídos para oír, Padre Celestial. Ayúdanos a ser entendidas, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanas, muchas gracias. Bienvenidas sean todas. Y vamos a ver el tema, cómo obtener la cooperación de nuestros hijos. Yo creo que muchas de nosotras es lo que buscamos, ¿verdad? La cooperación de nuestros hijos. Y les voy a poner la presentación. Entonces vamos a iniciar cómo obtener la cooperación de nuestros hijos. Y el día de hoy, hermanas, vamos a ver una parte de nuestra enseñanza. Nos vamos a guiar con este libro que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Este libro, las autoras son Adele Faber y Elaine Masley. Y bueno, nosotros debemos entender que debemos ser sabias y de todo poder retomar lo bueno y desechar lo que no nos edifica, ¿verdad? Pero de este libro vamos a ver algunos ejemplos de cómo obtener la cooperación de nuestros hijos. Entonces, de manera sabia, vamos a emplear estos consejos, estas sugerencias que aquí se nos presentan. Y bueno, nosotros debemos entender, ¿verdad?, que estamos aquí para que podamos moldear el carácter de nuestros hijos. Es decir, que nosotros vamos a hacer que nuestros hijos sean obedientes. La enseñanza pasada, nosotras veíamos que necesitamos que nuestros hijos aprendan a realizar varias tareas por edades. En las diversas etapas en las que se encuentran, vamos a ponerles varias actividades de acuerdo a su edad. Pero el día de hoy vamos a ver cómo, de hecho, la enseñanza pasada también vimos algunos puntos clave en nuestro hablar para que nosotros podamos dar órdenes, hasta como crear un ambiente favorable, ¿verdad? Recuerdan que veíamos eso. Y el día de hoy vamos a ver ahora cómo vamos a nosotras pedirles a nuestros hijos las cosas y obtengamos su cooperación. Es decir, que vamos a crear esos ambientes. Nuestras palabras, dice la Escritura, tus palabras siempre sean con gracia, sazonadas con sal. Entonces, aquí lo que se pretende es que nosotras aprendamos, hermanas, a dulcificar nuestra voz, a sazonar nuestras palabras para poder dirigirnos con nuestros hijos, para poder hablarle a nuestros hijos. Y lejos de crear un ambiente tenso, logremos su cooperación. Hagamos que nuestros hijos sean obedientes, ¿verdad? Pero obviamente dice la Escritura, sin airar a nuestros hijos. Dice la Escritura, padres, no airen a sus hijos, es decir, no enojen a sus hijos. Entonces es justamente lo que en esta enseñanza vamos a aprender. Entonces, lo primero que vamos a revisar son algunos métodos que como adultos hemos empleado y que a veces nosotros pensamos que esa es la manera para que nuestros hijos cooperen, para que nuestros hijos obedezcan. Y vemos, ¿verdad? Vamos a ver que hay métodos
que sí funcionan, hay métodos que no van a funcionar porque obviamente no cumplen la parte de ser palabras con gracia. Entonces, a medida, nosotros vamos a leer ejemplos, hermanas, quiero que me presten mucha atención porque yo aquí les voy a poner unos enunciados que este libro menciona para que nosotros podamos entender lo que nuestros hijos sienten. Entonces, a medida de que yo les lea el ejemplo que ilustra cada uno de los métodos, ustedes, hermanitas, van a pensar como niños, van a retroceder en el tiempo, ¿verdad? Y van a fingir que ustedes son niñas y que yo les estoy dando esa orden o que su mamá les está dando esa orden, ¿verdad? Más bien lo que yo les voy a decir, ustedes van a pensar que es su mamá, su papá. Y ustedes van a pensar como niños, y entonces van a meditar en las palabras y lo que van a hacer es meditar qué me hacen sentir estas palabras que nosotros llegamos a utilizar. Es decir, los adultos nos expresamos para con los niños de ciertas maneras, pero hoy ustedes van a hacer esa reflexión. ¿Qué sentiría yo si yo fuera esa niña a la que se le está hablando de esa manera? Entonces, ustedes van a ir anotando, yo voy a dar tiempos y ustedes van a ir anotando, por favor, yo espero que sí lo hagan, hermanas, para que podamos avanzar. Esto es un taller y pues obviamente tienen que participar. Entonces, ustedes anoten, pongan, por ejemplo, pregunta 1 y ponen ¿qué me hizo sentir? ¿Cómo me sentiría yo si fuera una niña y me hablaran de esa manera? Porque inclusive, hermanas, ya somos adultas, a veces los esposos nos hablan de una u otra manera y nosotras nos sentimos, lloramos, nos hacemos las víctimas y no, este hombre áspero. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando nosotros somos las ásperas, cuando nosotras somos las que generamos esa aspereza. Y habrá muchas que me digan, no, hermana, yo soy un dulce con mis hijos. Pero bueno, vamos a meditar si así fuera, cómo les estamos hablando a nuestros hijos. Entonces vamos a comenzar con los enunciados. ¿Hay alguien que me diga o si me pueden ir diciendo si sí se entendió la indicación? ¿Sí se entendió la indicación? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Esto es, recordemos que es retomado de este libro. Es un ejercicio que viene en el libro, pero nos es muy útil para estos talleres con las mamás. Entonces vamos a empezar. El primero, pues, tiene que ver con la culpa y la acusación. Y el enunciado dice, otra vez estoy viendo en la puerta las sucias huellas de tus dedos. ¿Por qué siempre tienes que hacer lo mismo? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Quieres decirme? ¿Nunca puedes hacer nada bien? ¿Cuántas veces tengo que decirte que uses la perilla de la puerta? El problema contigo es que nunca escuchas. Y entonces, bueno, hermanas, ahí viene la reflexión. Como niño, yo me sentiría, ¿cómo se sentirían? Ahí pónganlo, hermanitas, y me avisan cuando ya hayan puesto. De hecho, ahí ustedes lo pueden visualizar en la pantalla, ¿verdad? ¿Cómo se sentirían? Ahí está el enunciado. Y pues bueno, hagan su reflexión y me avisan cuando ya. Entonces, ¿nos puede volver a repetir cómo se sentiría? Me sentiría incomprendida, invalidada y molesta. Perfecto, incomprendida, ¿verdad? Con poca valoración. Las demás vayan escribiendo, al final vamos a participar todas. Vamos a continuar con el siguiente enunciado. El 2 es el uso de calificativos. Les voy a leer el enunciado. El día de hoy la temperatura está bajo cero y tú te has puesto una chaqueta, un abrigo ligero. ¿Hasta qué punto eres tonto?
Vamos, realmente lo que haces es tonto. Veamos, déjame arreglarte la bicicleta. Bien sabes que no tienes los dotes para la mecánica. Mira tu manera de comer, eres repugnante. Debes ser un patán para tener una habitación tan inundada. Vives como un animal. Como niño, yo me sentiría, y bueno, hermanas, apunten qué podría sentir un niño. Como niñas, como personas, ¿qué sentiríamos, hermanas? Vamos a dar un momento para que anoten su respuesta. Sí, aquí está, con este calificativo. Ajá, ¿cómo te sentirías? Inútil. Exactamente, eso nos llega a hacer algo directamente, pues, de inútil, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente. Ahí ustedes sigan anotando. Y el tercero, que tiene que ver con la amenaza. Vamos a leer el enunciado. Solo atrévete a tocar esa lámpara una vez más y recibirás una bofetada. Si no escupes ese chicle, en este mismo minuto te abriré la boca y te lo sacaré. Si no has terminado de vestirte para el momento en que cuente hasta 3, me iré sin ti. Otra vez, como niñas, ¿cómo nos sentiríamos? Me avisan, hermanas, cuando lo tengan. Sí, hermana. Sí. Yo tengo a mi hijo aquí al lado, ¿verdad? Entonces él está escuchando las preguntas y me dice, mamá, yo me sentiría impotente Impotente. con Oh, respecto a esta, porque dice, porque no puedo responderte mal, me dice él. ya me imagino cómo me ha de estar escuchando, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Sí, Sí. efectivamente. Dígale a su hijo que no se espantes para que reflexionemos. Y sí. Esto nos hace sentir muy mal, ¿verdad? Espero que ahí todas vayan escribiendo eso. Vamos con la que sigue. El cuarto, las órdenes. El enunciado dice: quiero que hagas el aseo de tu habitación en este mismo momento. Ayúdame a meter los paquetes. Apresúrate. ¿Todavía no has sacado la basura? Hazlo ahora mismo. ¿Qué estás esperando, niño? Muévete. Como niño, ¿cómo nos sentiríamos, hermanas? Me avisan cuando tengan su respuesta. Ahí dejo la lámina. A mí me pasa igual que la hermana que dijo que tenía el hijo ahí al lado. Mi hija Sí, está diciendo que se sentiría fastidiada y que es como si no se pudiera esperar para hacer las cosas, que lo queremos todo ya. ajá, como Ya lo algo. hacen, un plan ya con la orden. Entonces, que es, para ellas eso es algo incómodo y que como que les irrita y da fastidio que nosotras no entendamos y queremos las cosas ya. Ok, muchas gracias. Exactamente. Nos irrita, ¿verdad? Qué fuerte. El quinto tiene que ver con los discursos y sermones. Les voy a leer el enunciado. ¿Crees que lo que acabas de hacer fue algo muy agradable? ¿Arrebatarme ese libro? Ya veo que no te das cuenta de lo importantes que son los buenos modales. Lo que tienes que comprender es que sí esperamos que las personas sean corteses con nosotros, entonces debemos ser corteses con ellos. No te gustaría que nadie te arrebatara algo de las manos, ¿verdad? Entonces tú tampoco debes hacerlo. Debemos hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. Y bueno, ahí puedo seguirles dando todo un discurso de la cortesía, ¿verdad? Como niño, ¿cómo nos sentiríamos, hermanas? Incómoda. Incómoda, dice la hermana, exacto, incómoda y aparte yo creo también, ¿verdad? Como fastidio, ¿no? Porque aparte si me echan todo un rollo de la cortesía por algo que hice, ¿verdad? Y a lo mejor nunca he visto un ejemplo de cómo ser cortés, pues como que no sé ni de qué me está hablando, ¿no? Así como de, bueno, ok, muchas gracias, ahí vayan anotando todas, hermanas, ¿qué sentiríamos? El sexto tiene que ver con las advertencias. Les voy a leer el enunciado. Cuidado, vas a quemarte.
ten precaución o te atropellará un automóvil. No te subas allí. ¿Quieres caerte o qué? Ponte el suéter o de lo contrario te resfriarás. Como niño, ¿cómo nos sentimos? Y además, como que ahorita vamos a ver, bueno, cómo me siento como niño, pero ahorita vamos a ver cuántas ocupamos. Ok, ahí me avisan, me dicen cuándo tengan su respuesta. ¿Alguien que guste participar? No, hermana, mi hijo dice que me siento que como que no puedo hacer nada. Como que no puede hacer nada bien, ¿verdad? Así, bueno, muchas gracias. Hoy nos sirvió bastante la participación, ¿verdad? De los chicos que están aquí. Vamos a continuar con el séptimo. Comentarios de mártir. Les voy a leer el enunciado. ¿Quieren dejar de gritar los dos? ¿Qué es lo que tratan de hacer? ¿Enfermarme o qué? ¿Provocarme un ataque cardíaco o qué? Esperen a que tengan sus propios hijos, entonces sabrán lo que es exasperante. ¿Ven todas estas canas? Pues se las debo a ustedes. Me están enviando a la tumba. Como niño, ¿cómo nos sentiríamos con estas frases? ¿Cómo nos sentimos, hermanas? Ajá, Como que todo lo que hace, digamos, como niña yo me sentiría que todo lo que hago le afecta, le hace daño, o sea, como que le molesta todo lo que yo hago. exactamente, le molesta todo y también aparte nos causa culpabilidad, como dijo la hermana, ¿verdad? El 8, comparaciones. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? Él siempre termina sus deberes con anticipación. Lisa tiene unos modales tan bellos en la mesa. Nunca la sorprenderás comiendo con los dedos. ¿Por qué no te vistes como Gary? Él siempre se ve tan arreglado. Su cabello corto, su camisa metida. Es un placer verlo. Como niños, ¿cómo nos sentimos, hermanas? ¿Cómo nos hace sentir esta comparación? Yo creo, pues yo digo, no hay que mucho que pensar, como con menosprecio y preferencia a la vez. Exactamente, exactamente, ¿no? Es un menosprecio, un rechazo. El número 9. El número 9 tiene que ver con el sarcasmo y vamos a leer el enunciado. ¿Sabías que mañana tendrás un examen y dejaste el libro en la escuela? ¡Oh, qué listo eres! Lo que hiciste fue algo tan brillante. ¿Es la ropa que piensas ponerte el día de hoy? ¿Lunares y cuadros? Bien, estoy seguro de que el día de hoy escucharás muchos cumplidos acerca de tu ropa. ¿Es la tarea que llevarás mañana a la escuela? Bien, quizá tu maestro pueda leer chino, porque yo no. Como niño, ¿cómo nos sentiríamos, hermanas, con estos enunciados que fueron sarcasmo acerca de un olvido, una decisión y una tarea realizada? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Alguien que guste participar? Dice que enojado. Enojado, claro, por supuesto, es como el sarcasmo es burla, ¿no? Claro. ¿Sí? ¿Les escucho? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Sí, Bueno, yo me ajá. sentiría desvalorizada, molesta, ineficiente y poco aceptada. Exactamente. Vamos a ver la 10. Profecías. Tiene que ver con las profecías que decimos como mamás, ¿verdad? Y el enunciado dice así: ¿me mentiste acerca de tus calificaciones? No es verdad. ¿Sabes lo que llegarás a ser cuando seas adulto? Una persona en la que nadie puede confiar. Sigues siendo un egoísta, ya lo verás. Nadie querrá jugar contigo. Así jamás tendrás amigos. Todo lo que haces es quejarte. Nunca has tratado de ayudarte a ti mismo. Te puedo ver dentro de 10 años, aún con los mismos problemas y todavía quejándote. Como niños, ¿cómo nos sentiríamos, hermanas? Terrible. Terriblemente, ¿verdad?
Sí, porque digamos no hay como un apoyo y no siento que como que me está desde ya diciendo que me va a ir mal todo el tiempo. Exactamente, ¿no? Nos va a ir mal todo el tiempo. Bueno, hasta aquí son 10 cosas, hermanas, que yo creo que utilizamos más de una. Yo creo que hemos utilizado el sarcasmo, la profecía, el hacernos las víctimas, ¿verdad? E inclusive en este proceso de crisis, hermanas, yo creo que muchas veces hasta con esa manipulación en la crisis, ¿verdad? De hacernos las víctimas, ¿no? En los 10 puntos que veíamos. Yo creo que más de una identificó que así llega a hablar. O alguien que me diga, no, hermana, yo no uso ninguno de esos términos. Yo nunca he usado ninguno. ¿Alguien, hermanas? ¿Alguna hermana que me diga, no, yo no me expreso así con mis hijos? Ahora, no se están viendo sus caritas, no se están viendo, no se ve quién habla, ni yo las identifico, pero alguna de ustedes que diga, sí, hermana, o que me pueda decir, sí utilizo, a lo mejor no me había dado cuenta, a lo mejor no es el sarcasmo como tal, pero sí he utilizado alguno de estos 10 métodos. ¿Alguien que me pueda decir que sí? Sí, Sí. varios. Sí, todos, yo creo que sí, Ah, todos, ok. de hecho. Exactamente. Yo creo que sí he utilizado todos también, o que los utilicé en algún momento más, y que ahora puedo darme cuenta cuando ya los utilicé. O sea, pero ya me doy cuenta. Pero sí, es algo que empleamos, es algo que hacemos, ¿no? Es algo que inclusive no solo para referirme con mis hijos, sino con los demás. A veces sí se emplean estos 10 métodos. Y bueno, ahora ya reflexionamos en lo que sentiríamos, en lo que sienten los niños: culpa, vergüenza, miedo, pena, tristeza, desvalorización, rechazo, ataque, enojo, frustración, impotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora ya identificamos que efectivamente son métodos que estamos empleando, porque son métodos que se utilizaron con nosotros, y ese aprendizaje, ese sarcasmo, lo utilizamos para con nuestros hijos, lo utilizaron nuestros padres y lo seguimos replicando. Y muchas de nosotras a lo mejor ya tenemos hijos grandes que tienen, ya somos abuelitas, y seguimos viendo cómo sigue esa réplica de 10 métodos, o sea, de 10 maneras de hacer las cosas mal, ¿verdad? Entonces, ahora que ya sabemos cómo reaccionaría un niño, ¿qué hay en usted ante estos planteamientos? Quizás te interese averiguar, ¿verdad?, las reacciones de otras personas que han hecho estos ejercicios. Y más adelantito les voy a enviar algunas páginas, no las podemos leer aquí porque son muchas, pero vamos a ver historias, así como ahorita fue bien bonito tener 2 niños presentes, 2 chicos, 2 jovencitos, presentes, así como ellos pudieron contestar. Hay una lista en donde se le dio a estos niños estos cuestionamientos y ellos contestan una serie de cosas que también son inimaginables. O sea, no pensamos todo lo que se les está plantando en sus cabezas y en sus corazones, ¿verdad? Y de igual manera, ¿no? O sea, nosotros como adultos experimentamos estos sentimientos tan solo por leer algunas palabras escritas en una página, pero ¿cómo se sienten nuestros hijos, verdad? ¿Cómo ellos lo tienen? Entonces, hermanas, el día de hoy vamos a ver, retomado de este libro, vamos a compartir 5 habilidades que estas 2 autoras nos comparten. Estas autoras nos llevan a esta reflexión y entonces nos dicen, no hay problema, no nos vamos a quedar ahí, vamos a desechar estos 10 métodos
que son arcaicos, que son grotescos, que no son conforme a la palabra de Dios. Nosotras que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que nuestra palabra sea sazonada con sal, ¿verdad? Y entonces estas autoras nos dicen, te vamos a presentar 5 habilidades que han sido muy útiles para ellas como autoras y para los talleres que ellas hacen, ¿verdad? Yo te compartí al inicio de estos estudios que yo alguna vez di estos talleres y esto era algo de lo que empleaba y algo que retomé porque yo dije, bueno, dice, pensando en ser sabia, hay que desechar lo malo, pero retomar lo bueno de lo secular. Y entonces yo me quedé con esto que fue tan valioso en algún momento, no solo con lo que dice en el libro, sino que yo también empleé esto en talleres por varios años, ¿verdad? Y que realmente nos resultó bastante bien. Cambiamos la forma, cambiamos las formas. Y si bien no luego pudimos cambiar porque ya soltábamos las palabras, pero nos dábamos cuenta que estábamos haciendo eso. Entonces eso nos hacía ir a arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios, a nuestros hijos y cambiar. Y así seguirlo practicando hasta que nuestro vocabulario cambiara. Entonces vamos a ver estos cinco habilidades. Ok, entonces vamos a ver estas 5 habilidades que han sido útiles para nosotras y para los padres, como vienen ahí y lo que yo les platicaba. Y obviamente las autoras nos dicen, no todas darán resultado con cada niño y no todas se adaptarán a su personalidad. No hay tampoco de estas 5 habilidades algo que sea efectivo todo el tiempo, pero sí logran hacer cambios en nuestro vocabulario, desechar esto que acabamos de ver, porque si estas 5 habilidades que se presentan a veces no resultan, imagínate seguir empleando el método antiguo, pues no, ¿verdad? Entonces, estas habilidades sí nos llevan, hermanas, a crear ambientes de respeto y se puede empezar a crecer en la cooperación, ¿verdad? Dicen las autoras, con ello se genera un ambiente de respeto en el cual se puede empezar a crecer el espíritu de la cooperación. Porque si los otros no nos dieron resultado, pues tenemos que emplear métodos que sean revisados y que nosotros nos demos cuenta que son palabras que están sazonadas, ¿verdad? Como dice la escritura. Entonces vamos a revisar, hermanas, estas 5 habilidades. Yo espero que tomen nota y estas autoras proponen para obtener la cooperación 5 cosas. Y la primera es que debemos describir lo que vemos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de que vemos un cuarto sucio, ¿verdad? Que los niños no han recogido, no vamos a tener sarcasmo, no, sino que vamos a describir el problema. Ahorita más adelante lo vamos a desglosar. En vez de burlarnos, en vez de hacernos las víctimas, ¿verdad? Vamos a dar información al niño para que el niño pueda actuar bajo esa prudencia. ¿Ven que había uno que dice, damos sermones? No, vamos a cambiar los sermones que se reciben con acusación por información que sea oportuna para el niño. Vamos a decirlo, en vez de decir muchas cosas, ¿verdad? Vamos a empezar a decir las órdenes con una sola palabra y eso va a ser efectivo para nuestros hijos. Vamos a hablar, sí podemos hablar de nuestros sentimientos, pero no como víctimas, no desde el punto en el que nos hacíamos las víctimas, donde nos hacíamos, dicen las autoras, las mártires. No, sí podemos hablar de nuestros sentimientos, pero ahorita a continuación vamos a ver la diferencia entre yo decirle, estas canas me salieron por tu culpa, a poder expresar nuestros sentimientos en algunas ocasiones.
Y vamos a ver un método que ellas nos dicen de escribir una nota y que sí funciona realmente. No funciona para todos, pero para algunos sí, cuando están más chiquitos sí funciona y que podemos hacer cosas de manera divertida. Entonces, vamos a ver estos 5 métodos y vamos a comenzar, hermanas, en describir el problema. En vez de decir todo lo que acabamos de ver, cuando nosotros tengamos una situación, vamos a describir lo que se ve o vamos a describir el problema. Yo les puse las laminitas, sé que se ven muy poco porque los dibujitos son muy chiquitos, pero estas laminitas son sacadas de ese libro, de ese libro que estamos revisando. Y entonces vamos a ver cómo el lado de la pantalla frente a ustedes, del lado izquierdo, de su lado izquierdo, ustedes van a ver frente a ustedes el lado izquierdo, viene lo que a veces decimos, y del lado derecho vamos a ver cómo se cambia un panorama. En la primer laminita, o sea, aquí tenemos 2 casos. Si se fijan, tenemos una señora con un niñito en una bañera. Y abajo tenemos otro ejemplo. Vamos a ver, voy a tratar de ampliarlo. Y en la primera laminita, en el primer ejemplo, dicen las autoras, ¿verdad? Que nosotros no vamos a culpar al niño, sino le vamos a describir el problema para que ellos nos puedan comprender. Por ejemplo, aquí tenemos un niñito que dejó la llave abierta de la bañera y ya vimos que causó un destrozo, ¿verdad? Él causó que el agua se esté derramando. Y entonces la mamá le dice, eres muy irresponsable, siempre abres la llave del agua de la bañera y después te olvidas de ello. ¿Quieres que nos inundemos? Y bueno, antes. ¿Qué método está utilizando esta señora? Cuando le dice, ¿quieres que nos inundemos? De todo lo que vimos, ¿qué método está empleando esta señora? ¿Alguien que...? Amenaza y sarcasmo. Exactamente, amenaza y sarcasmo. Y dice las autoras que para estos casos de que un niño hizo algo que perjudicó pues ahí al mobiliario familiar, en vez de utilizar el sarcasmo y la amenaza o de decirle, te vas a quedar una semana sin ver televisión, ¿verdad? Porque creo que ese es lo que más empleamos nosotras, pues te quedas sin televisión, te voy a quitar el celular. Para todo castigo queremos quitar el celular. No, vamos a describir el problema. Y entonces aquí, fíjense cómo cambia lo que la mamá le dice. Y la mamá, si se ven, disminuyen las palabras. Y le dice, Johnny, el agua de la bañera ya está llegando al borde. Ya, o sea, ella se lo anticipó además, ¿verdad? Y entonces no utilizó sarcasmo, no utilizó culpa, no lo hizo ver como un tonto, sino que le está dando información. El agua de la bañera. O sea, le está diciendo, debes cuidar cuando el agua llegue al borde. Le está dando información, ¿ok? En otro ejemplo, vamos a ver, igual con que las autoras nos dicen, que describamos el problema. Aquí vemos el problema de una niña adolescente que no ha sacado a pasear a su perro. Y el señor le dice, no has sacado a pasear al perro en todo el día. No mereces tener un animal doméstico, ¿ok? Pues obviamente está haciéndolas, lo que veíamos, la está haciendo sentir irresponsable, ¿no? Que es una niña, o sea, le da a entender que pues ella es una niña irresponsable, que pues incapaz de poder tener una mascota, ¿verdad? Se lo está diciendo tal cual. Pero aquí el señor, en vez de decir todas estas cosas, si utiliza el método de describir el problema, le dice, veo a Robert es el perro, yendo de un lado a otro, cerca de la puerta. Y entonces aquí el señor le está informando a la niña, sin juzgarla,
sin llamarla tonta, sin decirle que no puede tener una mascota, que el perro necesita salir a pasear. Y entonces la niña, pues obviamente no le queda más opción a nuestros hijos más que hacer algo con la información que nos dan. Y es que este método resulta, hermanas, porque cuando nos dan información precisa, entendemos que debemos hacer algo. Y los hijos a esta edad que tienen su mente más limpia, cuando reciben información, su mente entiende que tiene que hacer algo con esa información. Entonces, cuando el Señor le dijo, oye, mira, el perro está alterado, está paseando cerca de la puerta, pues obviamente la niña dice, pues, inclusive hasta pueden responder, ¿verdad? Es que quiere salir a pasear, y entonces ella solita se tendrá que dar cuenta. Y pues obviamente ya en la otra laminita, ¿verdad? Aquí ya vemos la niña parándose, pero ya el papá ya no cargó sobre ella una situación de irresponsabilidad, ya no le dijo, eres irresponsable, sino que fue directo a darle información, hacerle ver esa información, darle a conocer esa información útil para que ella pueda ejercer una acción para el cuidado de su perro. Y bueno, las autoras dicen que resulta difícil hacer lo que se debe cuando la gente le dice a uno todo lo que tiene de malo. Cuando solamente se nos dice lo malo en nosotras, pues se nos resulta difícil poder ejercer acciones positivas, ¿verdad? Entonces las autoras nos dicen, es más fácil concentrarse en el problema cuando alguien simplemente lo describe, cuando se está narrando el problema sin acusar a nadie. Entonces, hasta aquí, hermanas, ¿este punto quedó comprendido? ¿Alguien que me diga si sí se comprendió o quedó duda? Sí, señora. Sí, perfecto. Sí, se comprendió. Perfecto. Pasamos a la siguiente laminita que tiene que ver con, ¿cuál era el segundo punto? ¿Alguien que me diga cuál era el segundo punto? Bueno, aquí todavía vemos ejemplos de describa. Les voy a dar otro ejemplo de describa, ¿ok? Y bueno, vemos un niñito y un señor señalando, y el señor le dice al niño, ¿cuántas veces te he dicho que apagues la luz del baño al salir? Y en la parte en la que ya no le va a decir eso, cuando el señor describe, lo único que cambia, o sea, más bien lo que cambia es, la luz del baño está encendida. Entonces, si se fijaron, el niño regresó a apagar la luz en el momento en el que el señor le dijo, la luz del baño está encendida. Y entonces el niño ya no lo tomó como una orden, sino que entendió que hay una situación, quitando con ello el que me digan que me están repitiendo las cosas y que yo no entiendo, ¿verdad? En este ejemplo, dice la mamá, deja el teléfono en este instante. O sea, es un niño. Ahí todavía vemos estas autoras, de hecho, una de ellas creo que ya no vive, o sea, tienen mucho tiempo estos libros, ¿verdad? Por eso es que vemos un niñito todavía utilizando este teléfono que era con alambres, que era con cable, ¿verdad? Entonces, es el ejemplo para que podamos entender. El niño está utilizando el teléfono de casa y ella le dice, deja en este instante el teléfono. Pero en la segunda laminita, la señora le dice, Jill, necesito hacer una llamada ahora mismo. Aquí la señora viene enojada porque quiere utilizar el teléfono, pero no le da la información de que es una urgencia. Aquí ya la señora, inclusive le pudo haber dicho, Jill, hay una urgencia, necesito el teléfono. Y entonces el niño puede usar más la empatía de decir, sí, terminaré, a decir, ay, esta señora está enojona, ¿no? Quiere el teléfono. Cambia, no sé si podemos percibir, pero ¿cómo puede cambiar un panorama, un contexto a otro? Hasta aquí, el número 1 de describir el problema. ¿Sí ya nos quedó más claro? ¿Por ahí? ¿Sí, hermanita? Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a seguir con la siguiente habilidad, ¿no?
de dar información. Dicen las autoras que vamos a reemplazar el sarcasmo, la burla, la ironía, el llamarlos tontos, el hacernos víctimas, y en vez de eso, ante una situación, lo que vamos a hacer es que vamos a dar información. En el punto pasado era describir el problema, o sea, la llave abierta tira el agua, la luz está prendida, el perro necesita salir a pasear, o sea, describieron el problema. En este punto es dar información. Y entonces vamos a ver cómo es que las autoras nos dicen, estas dos autoras, que demos información a nuestros hijos. Y en este ejemplo, es una niña que está en la mesa y tiraron la leche, ¿no? Dejaron la leche afuera, ¿verdad? Y entonces la señora viene y les dice, ¿quién tomó leche y dejó la botella afuera? Y vemos que los niños por miedo se están señalando el uno al otro, así como de, ella quiere un culpable. Y lo que le dejamos ver a los niños cuando vamos, hay una situación y no vamos a la resolución del problema, lo que le estamos dando a entender al niño es que se desafane de ser parte del problema, ¿verdad? Pero aquí en el siguiente cuadro, la mamá le da información y les dice, niños, la leche se hace agria cuando no está refrigerada. Y entonces los niños, en vez de pensar en el primer cuadro, cuando la mamá viene y pregunta quién fue, el niño, pues obviamente como la ve enojada, va a decir, yo me desafano de la situación. Porque aparte la pregunta, pues nada más nos va a llevar a reconocer un culpable, si se fijan. Y la idea no es esta, hermanas, y en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros no tenemos que, en una problemática, ir a ver el culpable, sino la solución. Y aquí la mamá está dando información oportuna. A ver, soluciones. No me importa quién dejó la leche afuera, o sea, no nos debe importar. Lo que nos debe importar es dar soluciones. Y cuando tú le dices al niño la información del por qué tiene que suceder así, pues los niños lo entienden más. Inclusive aquí también se le puede decir, niños, si la leche se echa a perder, la tenemos que tirar y es desperdicio y no contamos con tanto dinero. Eso hace que no podamos estar ahorrando. Y entonces los niños ya tienen esa información, inclusive hasta pueden generar más empatía con el gasto, con el cuidado de las cosas cuando solamente reciben castigos, ¿verdad? En el segundo ejemplo de dar información, vemos a una mamá que entra al cuarto de una niña que tiene su cuarto desordenado y le dice, eso es repugnante, mira esos corazones de manzana sobre la cama, vives como un cerdo. ¿Cuántas veces, hermanas, nosotras les decimos así a nuestros hijos? Les decimos que son desordenados, que tienen todo feo, pero eso no ayuda. Entonces, porque bueno, aquí el ejemplo es de que la niña tiene la basura de la comida, de las manzanas en la cama, ¿verdad? Algo que puede ser antihigiénico. Pero aquí la mamá le dice, el lugar para los corazones de manzana, es decir, para las cascaritas que quedan de la manzana, es en el bote de la basura. No se lo está diciendo con ironía, porque si nosotros estamos acostumbradas a usar la ironía, esto muchas podrían decirle, ¿no? Pues que no sabes para qué está el bote de basura, o el bote de basura se está riendo porque los corazones de manzana no van aquí. No, cuidar de dar eso. Ella le está diciendo que los corazones de manzana los debes depositar rápido en el cesto de la basura, porque inclusive le puedes decir, es que se echa a perder y pues obviamente puede generar hasta hongos en la cama. Y eso es darle información. Entonces, las autoras nos dicen que la información es mucho más fácil de aceptar que una acusación, que cuando me dicen cerdo, que cuando me dicen cochina, que cuando me dicen inútil, la información va a ser más fácil que la acusación.
¿ok? La información nos va a ayudar bastante. Ellos van a poder ser hasta más analíticos porque les estamos dando información lejos de darles un peso de culpa, de crítica, de rechazo, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. ¡Ay! Me avancé bastante. Espérenme. Otro de dar información. Aquí vemos un niñito que rayó la pared y el papá le dice, si vuelvo a sorprenderte una vez más escribiendo en las paredes, te daré unos azotes. Aquí el papá está utilizando la amenaza, pero miren cómo cambia la situación cuando da información. Aquí el papá le está diciendo, las paredes no son para escribir en ellas. Inclusive, la primera vez que sorprendemos a nuestros hijos así, les podemos hablar con amor. Cuando no les hemos dado información, y fue la primera vez, o sea, nunca habíamos hablado de no rayar las paredes. Entonces, la primera vez inclusive como medida les podemos hablar con amor. Oye, hijo, las paredes no son para escribir en ellas. Mira, aquí hay papel para que puedas escribir. Te voy a dar, tienes cuadernos y ahí es donde vas a escribir. ¿Cuándo es la primera vez que damos esta instrucción? Y entonces el niño ya no se siente amenazado porque el niño carga un peso cuando el papá está diciéndole que al niño lo va a azotar, pero me importan más las paredes. El niño puede referir, ¿se acuerdan que en una primera explicación, en unas primeras enseñanzas, yo les decía que los niños de hasta cierta edad todavía no refieren entre cosas, animales y personas? Cuando se trata de darle una amenaza a un niño chiquito, inclusive puede pensar que las cosas tienen más valor que él, que los animales tienen más valor que él, que nosotros queremos más las cosas. Y es algo que no hacen consciente, pero lo traducen de alguna manera en su personalidad. Entonces, imagínense cuánto impacto tiene que amenacemos y no le demos la información oportuna, porque aquí les estamos diciendo, la pared es más importante. Pero inclusive yo me imagino, ¿no? Si estamos rentando una casa y obviamente yo tengo que responder por esa casa, pues obviamente me puedo alterar si veo que mi hijo daña algo de la casa, pero lo que necesitamos hacer es no amenazarlos, no hacerles pensar que ellos, sobre todo cuando son muy pequeñitos, que ellos son, o inclusive adolescentes, ¿no? Que ellos son menos importantes que nuestras cosas. Inclusive hay niñas que dicen, es que mi mamá cuida más su maquillaje, cuida más sus plantas, cuida más sus cosas, cuida más su celular que a nosotros mismos. Esa es la información que les estamos dando. Entonces, por eso es importante aquí, el Señor viene y le dice, hijo, toma el papel, las paredes no son para pintarse, necesito que ahora pintes aquí en tu cuaderno. ¿Cuándo es la primera vez? Ya después vamos a ver disciplina, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo cómo obtener la cooperación. En este segundo ejemplo dice, jamás se te ocurriría ayudarme un poco con el trabajo de la casa, ¿verdad? O sea, le está diciendo al niño, ¿no? Eso tal cual literalmente le está diciendo, ¿no? Aquí en México diríamos, mi mamá me acuerdo mucho que nos decía eso y yo lo repliqué, ¿no? Ni de chiste se te pega el jabón para lavar los trastes en los trastes. Y así nos decía, ¿no? Ni de chiste te paras en la cocina, ¿verdad? Y eso es algo que replicamos, ¿no? Entonces es lo que le está diciendo, ¿no? Ni de chiste haces algo, ¿no? Ni se te ocurre ayudarme. Y entonces, bueno, acá la mamá cambia esa situación y le dice, realmente me sería muy útil si la mesa ya estuviera puesta para la cena. Inclusive aquí le podemos decir algo, ay, ¿qué crees? Me ahorras tiempo si me ayudas a poner la mesa. O sea, le estamos dando información, hijo, hoy tengo que salir, ayuda a poner la mesa. O sea, el tiempo lo traigo medido, no con ese sarcasmo, ¿verdad? No con esa burla que a él, pues a los adolescentes sobre todo, les va a dar más burla y menos nos van a ayudar o lo van a seguir haciendo. No saben la importancia de el por qué necesitamos su cooperación, ¿verdad? Y bueno, dicen las autoras que cuando se les da información a los niños, por lo común piensan por sí solos
lo que es necesario hacer. O sea, ellos ya no actúan porque me lo imponen, porque si no me castigan, porque no quiero ser amenazado. No, cuando a los niños se les enseña o se les está brindando información de las cosas, pueden ser más analíticos. A veces nosotros decimos, es que hermana, mis hijos nunca me obedecen, pero realmente porque ellos tienen un chip de que son amenazados, de que son inútiles, entonces ellos siguen en ese tenor, en esa sintonía. Pero si nosotros cambiáramos todo eso por darles información, ellos podrían ser más analíticos. Ah, yo recojo porque ayudo, yo recojo porque si no, yo limpio porque si no se van a hacer hongos. Inclusive muchas situaciones ellos van a poder entender más que un niño que solo recibe amenazas. Inclusive en la vida adulta, en estos talleres llegamos a revisar cómo eran ya en su vida laboral, cómo llegamos todos a la vida laboral. Y tiene que ver que hay gente cuando nos emplean, ¿verdad? Que aunque nos emplearon para tal tarea, me tienen que venir a regañar y hasta que la jefa no pega el grito, hasta que el jefe no pone la amenaza, no reaccionamos. Y es que venimos con el paradigma de que si no me amenazas, pues yo no sé ni para qué estoy aquí. Si no me lo dices con ironía, no reacciono. Si no me estás insistiendo en que lo tengo que hacer, pues no lo hago porque no sé ni por qué estoy aquí empleado. Pero cuando yo entiendo la importancia de hacer las cosas, lo puedo hacer de una manera que sea, por así decirlo, de los hijos, que salga de manera natural. Entonces, todo esto en la infancia ayuda mucho a nuestros hijos, no solamente para que obtengamos la cooperación, sino para su misma vida adulta, hermanas, tan importante. Ese fue dar información. Ahí otra vez. La tercera habilidad de la cual nos hablan las autoras es que para obtener la cooperación de nuestros hijos es decirlo con una sola palabra. Y esto, hermanas, me pareció fenomenal para nosotras que estamos en una dieta de palabras, en un ayuno de palabras, en donde tenemos que ser sabias para hablar menos y escuchar más. El decirle a nuestros hijos con una sola palabra nos va a ayudar bastante. Miren estos ejemplos, a mí me gustan mucho. De verdad que cuando yo quiero algo con mis hijos, empleo mucho este método, porque miren hasta aquí cómo se ve este rengloncito, ¿verdad? Y dice aquí este ejemplo, ¿verdad? Lleno de palabras. Hay dos niñas como que están ahí que no han hecho caso, ¿verdad? Y la mamá ya bien alterada. Y entonces la mamá empieza con todo un discurso, ¿no? Con todo un sermón. Y el sermón dice, les he estado pidiendo una y otra vez que se pongan la pijama y todo lo que han estado haciendo es hacerse las graciosas, ¿no? Aquí en México hasta con groserías hablamos, ¿verdad? Y se están haciendo tontas, ¿verdad? Estuvieron de acuerdo en que antes de ver televisión ya estarían en pijama y no veo ninguna señal de que ya lo hayan hecho. Esta señora quiere que las niñas se pongan las pijamas y las niñas pues no han hecho caso de las pijamas. Supongo que a lo mejor la mamá ya dio un primer llamado a que se pongan las pijamas, un tercer llamado a que se pongan las pijamas y este ya fue el tercer llamado a ponerse las pijamas. Pero mira cómo cambia la situación. Dígalo con una sola palabra. La mamá ya no tiene que mostrar su irritabilidad. La mamá lo único que tiene que decir es, niñas, las pijamas. Y con un buen tono, ¿verdad? Las pijamas. Y las niñas en ese momento van a decir, sí, las pijamas. Pero ya reaccionaron a lo único que tienen que hacer. Con tanta información, el cerebro de estas niñas, lo que nosotros no sabemos es que estas niñas están procesando cada una de las palabras. A veces los cerebros de los niños nada más entienden bla, 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 bla. Y pues no hacen nada, ¿verdad? Porque ellas dicen, mamá está enojada, pero ni se fueron a poner las pijamas porque se centraron en el discurso de la mamá. ¿Ya vieron cuántas palabras aquí? En programación neurolingüística, esto
nos ayudaría a ver qué tanto están procesando esas niñas con tantas palabras. No, las autoras dicen una sola palabra, está comprobado. Niñas, las pijamas. Y entonces las niñas ahí sí pueden decir, mamá no está enojada, ya se nos dio un primer recordatorio, un segundo recordatorio, corren por la pijama, porque eso es la única información que las niñas necesitaban. Una sola palabra, las pijamas. Y nos evitamos de enojarnos, nos evitamos de dar discursos. Dice la escritura, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces, vamos a ir disminuyendo y hasta con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, una sola palabra, las pijamas. El que sigue. Antes, ¿sí quedó claro el de una sola palabra? Sí, señora. Hay otros ejemplos, por ejemplo, cuando ¿se acuerdan del ejemplo que acabábamos de ver de un niño que dejó la luz prendida? También aplica la luz, o sea, no tiene nada de malo estarle recordando con una sola palabra. Paul Washer, ¿conocen a este pastor? Él nos enseña, me gustó mucho porque tiene que ver con esto que estamos aprendiendo. De hecho, les voy a mandar el video donde él nos explica, y de hecho vamos a ver su video para enseñar disciplina, porque este pastor nos dice, tienes que ver si tu hijo lo está haciendo por descuido o por maldad. Son dos cosas diferentes, dice, y a veces nosotros creemos que los descuidos de los hijos son por maldad y nos vamos con ellos, con toda la hazaña, ¿no? Así como de, tú estás haciéndome mal y te dejo caer todo el peso de la ley, todo el regaño de la ley, cuando nuestros hijos solamente necesitan recordatorios. Y dice este pastor Paul Washer, porque yo observé que él emplea el método de una sola palabra, porque su hijo azota la puerta, o sea, el niño está bien efusivo corriendo y entonces sale y pues jala tantito la puerta y la puerta empieza a chocar y a chocar y a sonar feo. Y entonces él le repite varias veces, la puerta. Él dice que vamos a tener cierta tolerancia y explica, bueno, esa parte la vamos a ver en disciplina, pero dice, no importa, le tenemos que recordar, y él pone el ejemplo de que al final el niño nada más en escuchar la puerta, o sea, por lo que esa puerta ocasionaba, si el niño salía corriendo y se azotaba, pues hasta se retumbaba la casa, ¿verdad? El niño ya sabe la importancia de la puerta, pero él emplea todo esto para que su hijo pudiera poner atención, empleó el darle información y el decirle, no puedes azotar la puerta porque se cimbra toda la casa, se escucha y hasta los vidrios pueden hacer estragos. Y primero le da información, pero no funciona. El niño sigue azotando la puerta y va empleando estos métodos, que él no dice que emplea los métodos, pero se observa claramente ahora que ustedes conocen los métodos, y al final el niño termina obedeciendo, y todo eso en un día. Le llevó un día para generar disciplina. A lo mejor no fue rápido, pero fue en un constante, ¿no? Y él dice, tenemos que tener esa paciencia para que nuestros niños aprendan habilidades, aprendan que no deben dejar una toalla mojada en la cama, que cuando se levantan de comer tienen que lavar sus trastes, que tiene que ser a esa hora, porque tiene que ser a esa hora. Y entonces el decirlo con una sola palabra sin estarle sermoneando resulta más eficiente, hasta que si nosotras nos desgastamos, ¿verdad?, con tantas palabras. Y bueno, vamos a pasar al cuarto, que es ahora sí hablar de nuestros sentimientos, ¿verdad? Eso cómo nos gusta, ¿verdad? Pero este método sustituye al de hacernos las mártires, dicen las autoras. En vez de hacerte la mártir y causar culpa, inclusive yo en los talleres que daba, poníamos, y de hecho ahorita se los voy a dejar de tarea, las mamás tendemos mucho a decirle a nuestros hijos, cuando me muera, a ver quién te va a cuidar. Y eso realmente es algo que tiene mucho peso, sobre todo para los niños chiquitos, porque si es una etapa en la que es difícil comprender la situación de la muerte, y ahora que le estés diciendo a tu hijo que si a ti te pasa algo, lo único que haces es generar hasta ansiedad en ellos, les generas un peso de verdad difícil, y después decimos, no sé por qué mi hijo está ansioso,
No sé por qué la niña está deprimida. Si nosotras con nuestras palabras sembramos, recuerda que tu hijo es una vasija limpia y todo lo que hay en ella, tú lo sembraste, todo lo que hay en ellos, nosotros lo sembramos. Entonces ellas dicen, no, tú no te vas a hacer la víctima, tú no te vas a hacer la mártir, tú no vas a causar culpa a ellos, ¿no? Porque luego le decimos, me vas a matar de un coraje. O sea, no, nuestros hijos no tienen que ver con nuestra muerte, con nuestra salud, con nuestra enfermedad, no, y eso es algo que nosotras debemos quitarnos el dejar de hacer eso, quitar eso de nosotras, que pongamos esa culpa, esa responsabilidad tan grande que solo va a generarles estrés, ansiedad, depresión, ¿verdad? Pero las autoras nos dicen, ¿pero qué crees? Que sí, con nuestros hijos podemos hablar de nuestros sentimientos sin victimizarnos, por favor. Y lo vamos a ver aquí. Aquí hay un papá que el niño lo está jalando porque el señor está ocupado haciendo su trabajo, ¿verdad? Haciendo labores del hogar, y el niño lo está jaloneando y el señor le dice, ya basta, eres muy molesto. Y pues obviamente eso es perjudicial, ¿verdad? Para nuestros hijos, o sea, el decirle a tu hijo que eres molesto, pero el Señor le está hablando. En esta segunda laminita le dice, hijo, no me agrada que me jalen de la manga. Inclusive le podemos decir, me lastimas cuando me estás jaloneando. Eso sí le podemos decir, cambia, imagínate cómo cambia de decirle a tu hijo, me eres molesto, a decirle, me duele que me jales. Entonces tenemos que hablarle de lo que nos está sucediendo por lo que les damos una orden, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Imagínate ese niño cuando el niño no pudo saber en este ejemplo que lastimaba al Señor. Él se va con una idea de que él es una persona que no es deseable, es decir, él se va con un rechazo. Pero cuando le decimos, oye, es que me estás lastimando, me vas a maltratar mi blusa, inclusive, ¿no? Oye, es que debes esperar tu turno. Inclusive decirle, si yo estoy haciendo algo y me jalas así, pues me desconcentro, algo pasa en mí, pero ya el niño ya no se va con la idea de que el problema es él. Yo espero que este ejemplo haya quedado bien comprendido porque es muy importante. En este otro ejemplo vemos una mamá con un niño y la mamá le dice, ¿qué es lo que pasa contigo? Siempre dejas la puerta abierta. Entonces le está diciendo, cuando ella le dice, ¿qué es lo que pasa contigo? Siempre, 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 lo estás generalizando y su mente empieza obviamente a generalizar, no, pues siempre hago las cosas mal, pero mira cómo cambia la circunstancia. Ella le dice, me molesta que la puerta esté abierta. Inclusive, lejos de decirle me molesta, le podemos decir, hijo, es que se meten los zancudos y me molestan los zancudos, nos pican, nos irritan los mosquitos. Entonces el niño, obviamente ya le hablaste de tu necesidad, inclusive, hijo, la puerta porque me da mucho frío, o la puerta porque las personas me ven y no me gusta que me observen cuando hago mis quehaceres. O sea, es válido decirle alguna información respecto a nosotros y entonces ellos ya pueden entender que deben hacer algo para no generarnos una molestia. Ojo, es muy diferente el que yo no te genere una molestia a yo ser la molestia. Es diferente, pero lo que no debemos evitar en nuestros hijos, o sea, porque ahorita las generaciones han cambiado bastante, y no es necesario, o sea, hay veces que con los niños queremos así como que cristalizarles todo, ¿no? Ay, no, que el niño no se moleste, no, que el niño no sufra, no, aquí sí hablarle de mi sentimiento, hijo, es que me da frío, cierra la puerta porque me da frío, eso es válido, a hacerlo sentir mal, ¿no? Me eres molesto, o sea, cambia mucho la situación, cambia bastante, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, de cómo el niño percibe las circunstancias. Yo espero que este ejemplo
de hable de sus sentimientos haya quedado comprendido. Y fíjate, la mamá no se hizo la víctima. Cuando yo le digo a mi hijo, hijo, cierra la puerta porque entra el frío, no me estoy haciendo la víctima, solamente estoy dando la información le estoy dando información y le estoy hablando de lo que a mí me sucede, ¿verdad? Con las omisiones de otros. Bueno, el quinto es escriba una nota. Es decir, cuando tus hijos tienen olvidos, lo que podemos hacer es escribirles notas. Está aprobado, por ejemplo, que hay niños que son visuales. Hay niños que son así muy activos y hay niños que con el escuchar aprenden. Entonces, imagínate, si tu hijo es un niño visual y tú te la pasas dando sermones, tu hijo solo escuchó bla, 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 señora enojada. Eso es lo único que tu hijo entendió. Pero cuando un niño es muy visual y tú le ayudas a poniendo notitas, vas a ayudarle a tu hijo bastante para obtener la cooperación de algunas cosas que tiene que ver, aquí estamos viendo cosas que tienen que ver con quehaceres del hogar, ¿verdad? Con cosas de la vida cotidiana, porque recordemos que la enseñanza pasada vimos todas las tareas que nuestros hijos deben hacer. Entonces, esto es para que esas cosas que nuestros niños tienen que hacer las puedan llevar a cabo porque nosotros les estamos hablando sabiamente. Pero no solamente se trata de hablarles, sino que las autoras nos comparten este método de escribir una nota. Y referente a eso, de escribir una nota, pues vamos a ver qué dicen. Y aquí habla, a esta niña sus papás le dejaron una nota. A esta niña le habían dicho constantemente que recogiera sus cabellos porque se van al lavabo. No sé si a ti te pase, porque yo cuando me cepillo el cabello enfrente de mi lavabo, dejo todos mis cabellos ahí. Obviamente los recojo, ¿verdad? Pero aquí a esta niña se entiende que su mamá le dijo muchas veces, recoge los cabellos, esos cabellos, hay que quitar esos cabellos. Pero la niña no entendió acerca de quitar su cabello, el cabello que sale de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos cepillando nuestro cabello y queda en el lavabo, y entonces le dejan una nota y dice, auxilio, los cabellos en mi desagüe me causan dolor, glu, glu, atentamente, tu lavabo obstruido. Entonces, aquí son notas que podemos emplear hasta de manera divertida, en donde es el mismo lavabo el que le está solicitando quitar los cabellos. Y entonces cuando la niña esté peinándose, pues obviamente va a recordar los cabellos. Inclusive podríamos poner una nota donde solamente diga los cabellos, o recuerda quitar los cabellos, ¿verdad? Y esto puede resultar, a lo mejor al niño, esto me pasó en un taller, siempre lo comparto porque me dio mucha risa, en donde la mamá dijo, voy a llenar de notas, ¿no? Porque realmente la niña no obedecía y llenó la casa de notas. Y la niña seguía sin obedecer. Y entonces la mamá y yo, pues casi frustradas porque las notas no cobraron su efecto, ¿no? Pero llegó el día en que la niña iba a tener visitas. Y la niña empezó a quitar las notas. Y la mamá le dijo, no, las notas no las puedes quitar. Y la niña dijo, es que mis amigos se van a burlar de mí. Y dijo la mamá, pues tienes tiempo para obedecer a las notas e irlas quitando. Entonces la niña pues se tuvo que apurar a hacer todo lo que no había hecho y la mamá le dijo, y si no cooperas para la próxima vez, se van a quedar las notitas, porque son recordatorios para todos. O sea, las notitas nos funcionan a todos. No fue a manera de amenaza. Pero la niña dijo, no, sí, ya. Ella solita se generó esa pena y entonces decía, es que sin notas sí puedo obedecerte, mamá. Ah, bueno, entonces empieza a obedecer, entonces vamos a empezar a obedecer. Entonces ya la niña pudo obedecer y quitar las notas, pero pues nos resultó, al final de cuentas, la mamá y yo dijimos, bueno, al final de cuentas las notitas funcionaron. Entonces fue más cuidadosa, por ejemplo,
de dejar las cosas, por ejemplo, las llaves no las dejaba en su lugar, la toalla, los trastes, no lavaba los trastes a tiempo, entonces la mamá tenía que ponerle las notitas y entonces le resultó favorable, o sea, la niña ya obtuvo cooperación. La niña más bien aportó cooperación. De alguna u otra manera, las notitas sirvieron. No es la idea, ¿verdad?, de que los hijos nos sigan desobedeciendo aun cuando hemos empleado todos los métodos. No, no es la idea, porque para ello ya se emplea otro tipo de disciplina. Esto, hermanas, no lo vamos a ver como disciplina. Ojo, no hemos llegado al tema de disciplina. Esto nada más es para dar órdenes, para poder hacer que nuestros hijos obedezcan más fácil, ¿verdad? Ya después vamos a abordar cómo vamos a disciplinar si aún con todos nuestros métodos no funcionan y el niño sigue siendo rebelde. Vamos a ver ahora sí cómo se emplea la disciplina, ¿verdad? Pero bueno, este de las notitas a mí sí me gustó. Yo también llegué a hacerle un tablero a mi hija. No, de repente no les gusta, no es tan favorable para todos. Como decíamos al principio, no todos los niños son iguales, pero bueno, a algunos sí nos sirve como recordatorios. Inclusive empezar a hacer las notitas para mí misma, cuando ya las ponga para mi hijo, no le van a resultar como ataque, porque ellos ven que hasta nosotras hermanas, necesitamos etiquetitas para recordar cosas. Imagínate cuánto más nuestros hijos no necesitan este tipo de ayudas, ¿verdad? Con las notitas. Y bueno, ahí vemos un ejemplo de las notitas. Ahora, fue una notita que se puede dejar en la televisión, que ahora podríamos dejar en sus celulares o no, o en otra parte, ¿no? Y la tele le dice, antes de encender este aparato, piensa, ¿ya hice mis deberes escolares? ¿Ya practiqué? Y entonces el niño, pues obviamente, tendrá que ir a ver sus tareas escolares, ¿verdad? Para poder quitar esa nota. Y bueno, es así como les vamos recordando a los niños de una manera más amigable las circunstancias, ¿verdad? Hasta aquí, estos fueron las cinco habilidades, las 5 características para poder obtener la cooperación de nuestros hijos. Hasta aquí, hermanas, ¿alguna duda? No, señora, ninguna. Ok. La próxima enseñanza vamos a ver ahora. Esta fue cómo obtener la cooperación, pues, de niños. Y la siguiente enseñanza vamos a poder emplear esto. De hecho, para los adolescentes también se emplean estos métodos, pero con los adolescentes se incorporan otros y se incorporan de manera diferente. Entonces, la próxima enseñanza vamos a verlo, pero para obtener la cooperación meramente de los adolescentes, y también nos vamos a guiar del libro de estas 2 autoras, pero ahora en vez de niños con adolescentes. Déjenme, voy a quitar la pantalla. Ok. Y bueno, hasta aquí entonces, resumiendo, vimos 10 métodos que utilizábamos, ¿verdad? Y que no son nada favorables. Y los vamos a empezar a sustituir por 5 habilidades, ¿verdad? Que nos proporcionan estas autoras. Entonces, ¿cuál es la tarea, hermanas? ¿Cuál es la tarea? Vamos a reflexionar. De hecho, me lo van a mandar al grupo, hermanas. Las 10 formas, ¿verdad? Lo vas a escribir, vas a seguir escribiendo. ¿Qué otra cosa causan esos métodos, esos 10 métodos que no son con palabras sazonadas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pueden ocasionar? Y también vas a anotar en qué momentos has identificado que utilices esos 10 métodos. O sea, esos 10 métodos erróneos que utilizamos en el mundo, en nuestro día a día. Vas a anotar si he utilizado la culpa y vas a poner un ejemplo de cuando tú utilizaste la culpa. Y ahora lo que vas a hacer es
poner todos los métodos que utilizas, los métodos mal, y al lado le vas a poner cómo puedes por ejemplo, ¿no? Si utilizas la ironía y el sarcasmo para dar un ejemplo, ¿no? Así de, ay, nos vamos a hacer el basurero municipal porque tu cuarto está lleno de basura, ¿verdad? Ese sarcasmo, esa ironía, ahora cómo la vas a emplear, ¿no? Con una sola palabra, por ejemplo, dando información, pero vas a poner cómo vas a cambiar, qué palabras vas a utilizar a partir de estas 5 habilidades. Hasta aquí, ¿sí me expliqué con la tarea? Ok, bueno. Yo Sí. espero que esto haya sido de mucha bendición, hermanas. Vamos a terminar con una oración para despedirnos del YouTube y nos quedamos un momentito más, ¿ok? Espero que puedan prender sus camaritas para poder terminar la reunión de hoy. Muchas gracias y vamos a terminar con una oración, hermanas. Señor, en esta hora te damos gracias por esta información que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser sabias, Padre Celestial. Hoy, si bien estamos utilizando una herramienta, Padre Celestial, que encontramos en los libros seculares, Señor, sin embargo, ayúdanos a ser sabias y retomar estos ejemplos, Padre Celestial, para poder dulcificar nuestras palabras, ser sabias, Señor, y quitar toda la culpa, toda la ironía, todo el victimismo, como nosotras como madres, Señor. Limpia nuestra boca, Señor, y ayúdanos a emplear métodos, Señor, donde nuestra voz, donde nuestras palabras sean sazonadas con sal. Inclusive, Señor, tu palabra dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Señor, hoy vimos un método para que nosotros quitemos tantas palabras de nuestra boca, para que reduzcamos nuestras palabras, para que hablemos sabiamente y guiemos a nuestros hijos a la obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser sabias y a utilizar esto de manera adecuada, Señor. Líbranos de basarnos en huecas y vanas filosofías, Señor, y métodos que son contrarios a ti. Líbranos de eso, Señor, pero hoy ayúdanos a ser sabias, Padre Celestial, y emplear esto de una manera adecuada, Señor. Yo te pido que todas mis hermanas que nos escuchan, Señor, sean bendecidas, Señor, con esta palabra. Guíanos en el entendimiento correcto, Señor, para poder ser unas madres conforme a tu corazón, Señor, no unas madres necias, Padre Celestial. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nos despedimos del YouTube y las esperamos en la siguiente enseñanza. Ya vimos que vamos a hablar de la cooperación, de cómo obtener la cooperación de nuestros adolescentes. Bendiciones, hermanas.